Bienvenidos nuevamente. Como les anticipábamos, estamos en compañía de Marcos Pellizzari. Marco, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Alberto? Gracias a vos. Hace rato que estamos gestionando este reportaje. Finalmente se dio. Y viniste con todos tus amigos acá. Después vamos a hablar un poco de eso. Bien. Pero nos interesa mucho en este reportaje destacar esta doble condición tuya, ¿no? De que por un lado sos psicólogo y por otro lado sos músico. Y en la introducción mencioné dos personas, no sé si son santos de tu devoción. Absolutamente. Ambos, Spinetta y Freud. Ambos por separado, por supuesto. Distintos motivos. Exactamente, sí. Por supuesto, claro que sí. ¿Y esos motivos cuáles son? A ver, por ejemplo. Bueno, primero estoy muy contento de estar acá, después de varias citas fallidas. Sos súper bienvenido. Esto de las citas fallidas justamente tiene que ver con la música y con el psicoanálisis también. El deseo es mejor que la concreción, diría un psicólogo, ¿no? Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, esto es un gran enigma para mí, así que veré qué puedo desarrollar. Sí, bueno, Spinetta, empezando por Spinetta, que fue uno de mis inspiraciones de la infancia, de la adolescencia. De hecho, yo creo que el mejor disco de la historia del rock argentino, esto es muy personal, pero también lo he compartido con muchos colegas y gente de la música, es Artaud. Pero ¿quién duda? ¿Quién puede dudar de eso? O sea, mostrame una persona que dude de eso y tiene un enemigo jurado. Y particularmente me parece que, bueno, Spinetta con toda su música, su poesía particularmente también, y esa referencia a Artaud, en tanto poeta, en tanto un personaje fundamental en la historia de la literatura, del arte, del teatro, de la poesía, me introdujo directamente en lo que es la música que a mí me gusta, que me sigue gustando y que me marcó un camino en el cual intento seguir andando. Y además, no solo es la cuestión de la música, sino también de la poesía, que para mí es algo fundamental y que es, creo, el poeta tiene un lugar fundamental en la cultura. Y creo que ahí está el origen y el fin de la cultura. Y menciono el fin en el doble sentido, como finalidad, y también como el fin de la cultura misma. Porque el poeta, con su violencia del lenguaje, del discurso establecido, establece también el fin de una cultura para transformar algo, crear algo nuevo, y eso es de un valor sustancial y fundamental. Me parece que ahí hay algo muy importante y es responsabilidad de todos los artistas, me parece, de sostener eso, ese misticismo, ese misterio propio que nace de la poesía y se puede diversificar a la música, a la pintura, a la literatura, en general a todas las artes, y es responsabilidad, creo, de todos, sobre todo los que están en el arte, los que producen arte, sostener ese misticismo, ese misterio tan fundamental. Así que, bueno, la música mediante Spinetta, inicialmente no fue el único, por supuesto. Tengo otros referentes fundamentales, los Beatles, en la infancia y en la adolescencia fundamentalmente fueron aquellos referentes, y música clásica también, ¿no? Bueno, vos preguntabas por Freud también, eso vino después. Y también me ayudó un poco a orientarme en ciertas cuestiones intelectuales, ciertas cuestiones de interés intelectual y profesional, por supuesto. Así que sí, ¿cómo conjugar ambas cosas? Es una pregunta que yo me hago permanentemente. Vos sabés que no te estoy tomando examen, ¿no? Pero se me acaba de ocurrir una inquietud, digamos. ¿Freud escribió algo con respecto a la poesía? Sí, claro. Sí. Hay muchos escritos respecto al arte. De hecho, en realidad el psicoanálisis tiene las referencias fundamentales del psicoanálisis son la literatura y el arte, la pintura, el cine, sobre todo en las últimas décadas. Y lo que dice Freud, esto yo lo decía a Freud hace 150 años, es que el arte siempre le lleva a la delantera al psicoanálisis. O sea, marca el camino
y, como decía antes, introduce algo nuevo que orienta allí donde el psicoanálisis todavía no ha podido ver o está buscando por dónde avanzar, digamos. Así que esto creo que es muy importante, que el arte siempre lleva a la delantera, siempre es vanguardia, aunque no lo quiera. Y en ese sentido, bueno, hacer cualquier manifestación de arte es siempre un sostén de espiritualidad y de establecer lazo también, que es, bueno, esencial, me parece, que para vivir, al menos Claramente, entonces, el hecho de que vos cultives el psicoanálisis y la música no representa absolutamente ninguna contradicción. Bueno, es muy sencillo. Cuando analizo no toco la guitarra, no hago música, y cuando toco la guitarra no analizo. Es una división básica. Bien. Pero, a ver, porque esos son referencias musicales, es como me empecé como a empapar, digamos, de la música, pero después también nació el deseo, la necesidad de hacer algo, emitir sonidos, por decirlo así, y ver qué se puede articular, qué se puede armar con eso que nacía. Y bueno, es del orden de la necesidad. Creo que como todo músico, profesional, no profesional, o como todo aquel que está interesado por la música y ejecuta un instrumento, ejecutar un instrumento es un hacer con la voz propia. Es hacer con el objeto voz, con la propia voz. Y sea el instrumento que sea, la voz misma, el canto. Entonces, bueno, eso también fue algo que me empujó y me llevó a la guitarra. Vos decías todos los cochecitos, los chiches, estos aparatejos que aparecen acá, que son en realidad herramientas para pensar la música de otra forma. Hay diferentes formas de abordar la música, un instrumento, y la que yo he encontrado por ahora, y que es algo que es muy placentero, que es muy grato, es tomar algunos instrumentos para la guitarra, para ir un poco más allá de la guitarra y agarrar como una paleta de colores y pintar un cuadro. A veces es un dibujo muy sencillo, a veces es un cuadro con algunos colores nuevos, desconocidos, pero siempre es una aventura. Creo que eso lo comparten todos los músicos al momento de encarar la creación de cualquier sonido. Pero no te me vayas todavía para ese lado, porque me gustaría que habláramos un poquito más de tu profesión, la que te permite vivir y darle de comer a tus maravillosas hijas y a tu familia. Te preguntaba por Freud, porque en realidad, hasta donde yo sé, la actividad tuya, no la estrictamente, digamos, profesional en sí, sino lo que vos haces comunitariamente como difusión del psicoanálisis y demás, me parece, tiene más que ver con Lacan que con Freud, ¿o me equivoco? Sí. No, contanos un poquito de esa actividad, porque creo que es valioso y vale la pena que se conozca también eso. Bueno, te agradezco la pregunta también, porque es una actividad que hago con un grupo de colegas, amigos, que estamos en la orientación lacaniana. La orientación lacaniana es una orientación que acá en Santa Rosa la llevamos adelante a través del Instituto Oscar Mazota. Oscar Mazota fue un argentino que vivió en Barcelona, estuvo en contacto directo con Lacan y con todo un grupo de formación de psicoanalistas, y fue uno de los primeros que introdujo el psicoanálisis en Argentina. Y el Instituto Oscar Mazota es un instituto que está en todo el país, tiene delegaciones en diferentes provincias, donde los colegas hacen actividades de extensión y de intención, o sea, lo propiamente psicoanalítico, puramente psicoanalítico podemos decir, y el psicoanálisis aplicado o de extensión, que sería aquel que va más allá del psicoanálisis mismo para entrar a la cultura y hoy también a la política. Eso será para otro programa, pero podemos hablar... Muy interesante. Sí. Hay muchísimo para hablar de eso. Pero en relación al psicoanálisis en extensión, que es el psicoanálisis que entra a la cultura para intentar transmitir algo y recibir también, por supuesto, algo, bueno, en eso he participado, he organizado con otros colegas
ciclos de cine, por ejemplo, y actividades que han tenido muy buena respuesta y han sido muy interesantes de llevar a cabo en diferentes lugares de la ciudad, con diferentes audiencias. Bueno, pero un poco es esto también, cómo el arte ponerlo en primer lugar para ver qué se puede extraer y hacia dónde nos lleva también, ¿no? Sabiendo que nos lleva a la delantera, hacia dónde nos conduce y poder extraer algo para el psicoanálisis, para la vida cotidiana y para la cultura, para el lazo, digamos, social. Bueno, como vos decías, seguramente es un tema muy denso, muy para un programa específico, hablar sobre psicoanálisis y política, pero me obligás a que te haga la siguiente pregunta. Estarás al tanto, por supuesto, de que en febrero o marzo de este año, poco después de asumir Trump la presidencia en Estados Unidos, hubo un grupo de profesionales de la psicología y la psiquiatría que firmaron un manifiesto diciendo que, de acuerdo a la opinión de ellos, este personaje no estaba psicológica o psiquiátricamente en condiciones de ser presidente de los Estados Unidos, y eso generó todo un debate con relación a la pertinencia o no de que alguien que no lo tiene como paciente haga un diagnóstico del tipo y demás. ¿Cuál es tu visión de ese? Como está lejos, podemos hablar de eso. Está lejos, pero no podemos decir cualquier cosa tampoco. Nos están escuchando en este momento. Sí. No, pero digo esto porque hay un compromiso político en la palabra también. En cada palabra que uno dice o deja de decir hay una responsabilidad y un compromiso político. Entonces, también como psicoanalista, no es cuestión de andar diciendo cualquier cosa, hay una responsabilidad en la palabra. Mi impresión es que está podrido el mundo, y particularmente por ciertos personajes, no es el único que mencionás, pero bueno, no es algo nuevo tampoco. Me parece que esto, ya la historia misma da testimonio de que esto se repite, con cosas nuevas, pero en esencia es lo mismo. Hay alguien que ejerce el poder de manera loca, si podemos decir, si querés, podemos usar ese término, y sin importarle nada. Pero lo digo ni siquiera como psicoanalista, sino como un ciudadano. Como víctima. También, sí, como víctima, y aparte porque hay una cuestión también que incide directamente en la cultura, y esto ya hablo directamente de acá, de nuestra cultura, de lo más cercano que tenemos. Me acuerdo cuando vivía en Buenos Aires, hubo un momento en el cual la cultura empezó a degradarse intencionalmente, directamente, y que yo personalmente y muchos lo sentimos mucho esa degradación. Y siempre me queda presente una carta que Fito Páez hizo pública, que me pareció muy pertinente y muy apropiada, más allá de lo musical de Fito Páez, de lo que a uno le gusta o no, no importa, sino lo que señaló en ese momento que me pareció que fue y sigue siendo esencial, que es esto que mencionaba antes, que es se ha perdido la mística. Y hay una intención directa a que eso se pierda. Detrás de esto tenemos direcciones políticas del neoliberalismo, capitalismo, protocolarización, rechazo del sujeto. Hay un montón de cosas que se pueden hablar, pero lo que se nota, me parece que es que la cultura, hay una tendencia que esa mística, y cuando me refiero a mística es a que alguien se sienta concernido, entusiasmado, interesado por algo de la cultura y que se sienta en la posición de no poder, no escuchar, no participar de un evento cultural, y que se sienta concernido, que vaya porque hay algo ahí que no sabe de qué se trata y que le interesa, ¿no? Los griegos lo llamaban un objeto agalmático, que es eso que está en el otro, que no se sabe qué es, y bueno, se va a buscar, ¿no? Que tiene que ver también con el lazo social, con el amor, y bueno, a muchos eso nos lleva a intentar hacer algo de arte, en la manifestación que sea. Pero bueno, esa cuestión de la mística me parece que es algo que corre peligro, que está en riesgo, y que no nos podemos quedar en la nostalgia de que bueno que fue el tiempo anterior y ahora no, sino hay
que ser activo y ser responsable bueno, en lo que cada uno pueda, ya sea como productor activo o participante activo también, pero es una responsabilidad creo de todos. Y ahí hay una cuestión política también, más allá de la política partidaria, no es eso, sino la cuestión política cívica. Como aquello que, bueno, que es de todos y que tenemos la obligación también como individuos de hacer un aporte. Marcos, te voy a pedir unos 5 minutitos que vamos a aprovechar para pasar un montón de comerciales de gente que auspicia este programa y después continuamos. Por favor, en un ratito estamos de vuelta.